La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 4 horas lleva en vigor, allí en el Líbano, el alto el fuego que han acordado Israel y Hezbollah, miles de muertos después. Esa es hoy la primera imagen, la de caravanas de coches con refugiados que están regresando al sur de su país con la esperanza de que esta tregua en Líbano, que es en principio de 60 días, pueda convertirse en permanente. En Beirut está nuestro compañero Miguel Flores. Buenos días. Buenos días, Ángeles. El Líbano se ha levantado hoy con una alegría que no sentía en 2 meses. A las 4 de la mañana, las bombas israelíes pararon de súbito en Beirut después de semanas con la entrada en vigor del alto el fuego. En la Plaza de los Mártires y el Paseo Marítimo, decenas de familias han emprendido ya la vuelta a los barrios del sur de la capital libanesa después de más de 60 días a la intemperie. En este momento, los coches pitan en ráfaga y se oyen disparos de júbilo. La carretera al sur se ha llenado por primera vez desde el 23 de septiembre, el día que empezó el éxodo de más de 1.500.000 personas por la invasión israelí. En Nabatille, la ciudad más golpeada por las bombas, la gente ha vuelto con fuegos artificiales. Pero la guerra ha dejado 3.500 muertos y un país en ruinas. Israel ha destruido barrios enteros, ha dinamitado ciudades y ha borrado 37 pueblos del mapa. Por eso, ahora que se puede volver, la pregunta para muchos es ¿a dónde hacerlo? La guerra se frena en el Líbano, aunque la guerra va a seguir en Gaza. En la franja van más de 45.000 muertos. En el Líbano, la ofensiva israelí había dejado más de 3.500 muertos. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Decíamos que la tregua está prevista para los próximos 60 días y ha sido clave el papel que ha jugado Biden en su recta final al frente de la Casa Blanca. Sí, de alguna forma Biden intenta salvar su tan cuestionado legado en Oriente Medio. Aspira a que este alto el fuego sea permanente, más allá de estos 60 días iniciales, pero en realidad es un acuerdo muy frágil y que concede a Israel una bala de plata que hasta ahora no reconocía la legislación internacional, su capacidad para volver a atacar el Líbano cuando quiera, cuando considere que se está incumpliendo el pacto. En ese caso volverá a actuar con fuerza, así será si considera que Hezbollah se está reorganizando, especialmente en esa franja de seguridad al sur del río Litani que ha tomado el ejército israelí en estos últimos 2 meses y medio, que dejan, como decías, más de 3.500 muertos libaneses y más de 1 millón de desplazados. Netanyahu concede esta pausa al Líbano para dar un respiro a sus tropas y centrarse en los otros frentes, en Irán y sobre todo en Hamás. En Hamás y la liberación del centenar de rehenes en Gaza, que sigue marcando el día a día en Israel y sobre todo también en Cisjordania, sobre la que los ministros ultras israelíes tienen grandes esperanzas con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Seguimos en el abierto, Pablo. Hasta entonces. Aquí en España, Pedro Sánchez comparece dentro de 1 hora en el Congreso para hablar de la Dana y de la gestión política que se ha hecho de una de las mayores catástrofes que se recuerda en España, aunque se da por hecho que en ese mismo pleno va a aparecer el otro asunto que planea sobre la crónica política y que de hecho va a sobrevolar el Congreso Federal que el PSOE celebrará en Sevilla desde pasado mañana, que es la filtración del correo en el que el novio de Ayuso reconocía el fraude fiscal y en particular la situación del todavía líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Estoy preocupado con digamos la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación. Escuchamos ayer aquí en directo, fue una intervención muy breve de Lobato con un mensaje muy medido, con esa insinuación de que la dirección de su partido le había intentado engañar desde la Moncloa y negando que haya nada raro en el hecho de que llevara a la notaría la conversación que tuvo con una compañera de partido. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y ahora el Partido Socialista, su dirección, asume que a 2 días de ese congreso en Sevilla va a serle muy difícil forzar que Lobato haga lo que él, Lobato, se niega a hacer, que es marcharse. A mí anunciar linchamientos, que diga quién es, por favor. Pues tendrá que decir de parte de quién. Esto contestó ayer el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que admite que la dirección tenía ahora mismo poco margen para apartar a Lobato. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Aunque dicen en Ferraz que es cuestión de tiempo.
Sí, de hecho, en Ferraz ya le dan por muerto y se preparan para dar la batalla en las primarias del Congreso Regional con Óscar López. Ese es el nombre que todos en la Dirección Federal dan por hecho, según las fuentes consultadas por la SER, y están seguros de que ahí Lobato caerá por su propio peso, sin necesidad de forzar ahora una guerra que solo serviría, avisan estas fuentes, para alimentar una imagen de mártir, porque ni siquiera tienen mecanismos para destituirle de forma rápida. A la Dirección Federal asegura que Lobato se está quedando solo, así que creen que lo mejor es que pase el Congreso Federal de Sevilla y tumbarle en el Congreso Regional, que arranca en apenas unos días y culmina en febrero. Y ayer todos los dirigentes consultados se afanaban por desvincular a Óscar López de esos mensajes que su entonces jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, envió en marzo a Lobato sobre el novio de Ayuso. Insisten estas fuentes en que lo hizo en calidad de dirigente del PSM. Roberto Torija, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Y la estrategia de Lobato cuál es? De momento él no enseña esas conversaciones que llevó ante el notario. Tendrá que hacerlo el viernes cuando declare ante el juez. Ahí comprobaremos si el origen del documento filtrado era los medios, como le dijeron, o no. Él dice que no contempla que le mintieran desde la Moncloa, pero desliza la idea. Hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí. Es la hipótesis que explicaría por qué fue al notario, para tener una especie de parapeto legal en caso de que la investigación contra el fiscal por revelación de secretos le alcanzara. Sobre su futuro... El PSOE no es una secta. El PSOE es un partido democrático, de militantes y de referentes políticos ejemplares. Y lo va a seguir siendo. Él no lo aclara, pero apela a los militantes y al derecho a discrepar en el partido a solo 10 días de que se inicie el proceso de primarias en Madrid. En su equipo dan por hecho que acudirá el viernes al Congreso Federal de Sevilla. Roberto, Ana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En El Abierto conectaremos en directo también con ese pleno del Congreso que empieza a las 9 con la intervención de Pedro Sánchez para hablar de la Dana, de la que, por cierto, van llegando también novedades. Ayer tomaron posesión los nuevos consejeros del gobierno de Mazón, que ha decidido dejar pasar los días para que no se hable o se hable menos de la gestión que hizo el día de la tragedia. Lo que ha hecho de momento Carlos Mazón es eliminar el tope salarial para los nuevos miembros de su gobierno, entre ellos el teniente general en la reserva Gampan Pols, que ya es el nuevo vicepresidente segundo del Ejecutivo valenciano. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La ley establece que el personal público no puede cobrar más del 15% de la retribución del presidente, pero ahora el gobierno valenciano aprovecha un decreto de medidas urgentes sobre el personal funcionario para eliminar ese tope salarial en casos concretos. Lo justifican que, dada la incorporación de los nuevos perfiles técnicos al Consell, deben mantener el sueldo para el que venga a servir no se vea perjudicado, es decir, cobre menos. Sin embargo, la decisión ha levantado un gran malestar. Los sindicatos afirman que se consensuó el borrador de ese decreto, pero sin esa disposición adicional. Lo consideran una maniobra torticera. Compromís cree que se ha pasado todos los límites. Los socialistas y delegación del gobierno creen que es increíble que la primera medida del nuevo Consell sea subirse el sueldo. Lo califica de amoral. De momento, lo que hace el PP es centrar todo su discurso en el fiscal general, en Aldama y, en última instancia, en Juan Lobato. Y en cuanto parece que un dirigente no quiere participar en el delito que marca Moncloa, entonces se le enseña la puerta de salida, como han hecho con el señor Lobato. Esto no es un partido, ni siquiera una secta, es una organización que cualquiera diría que tiene unos fines ilícitos. Esto dijo Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. En el Senado, quien compareció ayer fue la ministra María Jesús Montero, la vicepresidenta, en la comisión de investigación en esa Cámara sobre el caso Koldo. Dice Montero que ella pone la mano en el fuego tanto por su jefe de gabinete como por Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, a quienes Aldama saben que ha acusado sin que haya mostrado de momento ninguna prueba. No me interrumpa, voy a contestar. Es que yo pregunto y usted responde. Le hago preguntas claras y directas. Señor, Puede responder con un sí, con un no o no lo sé, pero no lanzarnos soflamas aquí que no corresponde. Un momento, señor Camps. Montero se encaró así con el senador del PP, Gerardo Camps. Hoy ha intentado decir que son ustedes los adalides contra la lucha contra la corrupción y no es verdad. Siguen ustedes dirigiendo el partido desde una sede que se pagó con dinero negro. Y Pedro Sánchez estuvo ayer en Barcelona en el Congreso de la UGT, que hoy volverá a elegir a Pepe Álvarez como secretario general del sindicato. A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Pero os digo una cosa, 3 años y los que vienen después de esos 3 años.
En cuanto al tiempo, la tónica del día serán hoy los cielos despejados, Jordi. Ausencia de nubes que ha posibilitado que la temperatura bajara rápidamente durante la noche y ahora mismo hace frío, que es noticia dentro de este mes de noviembre, aunque aún así tampoco tenemos temperaturas muy bajas o todo lo bajas que podrían llegar a ser para estas fechas. Está helando débilmente en el interior, con temperaturas en general por debajo de los 5 grados, pero en puntos costeros, sobre todo en el Mediterráneo, todavía mínimas alrededor de los 15. Y la misma ausencia de nubes durante el día, es decir, va a hacer mucho sol con tiempo radiante, ayudará a que las temperaturas suban, máximas en la mayor parte del país esta tarde entre los 15 y los 20 grados. A las 9, como les decía, empieza el pleno en el Congreso. A las 9 va a empezar también en Estrasburgo. Será la sesión en la que Ursula von der Leyen va a presentar a su nueva comisión. Aunque los votos están asegurados, los principales grupos políticos llegan divididos. Ninguno votará en bloque. En el aire sigue estando el sentido del voto del Partido Popular Español, los diputados y diputadas del PP español, que todavía no han aclarado si votarán en contra o se van a abstener por su desacuerdo con el nombramiento de la vicepresidencia que va a ocupar Teresa Rivera. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Ya sin riesgos, tras el acuerdo de la semana pasada entre las grandes familias políticas, la segunda comisión von der Leyen va a ser ratificada esta mañana. A la alemana le salen los números, pero el anuncio de abstenciones o votos en contra por parte de algunas delegaciones anticipa una legislatura más compleja que nace con los grupos europeístas sin una posición en bloque sobre el nuevo colegio de comisarios. A la espera de saber si los populares españoles votarán en contra o se abstendrán por su rechazo a Teresa Rivera, el apoyo a Rafael Fito ha abierto algunas costuras dentro de las filas socialistas, con la negativa de la delegación francesa, cuyo jefe de filas defiende que no puede votar a favor de un neofascista. Ya se han confirmado abstenciones dentro de los liberales y tampoco los verdes tendrán una posición común. En cualquier caso, los tres grupos coinciden en que en la nueva ecuación de alianzas parlamentarias no tiene que estar el grupo de Giorgia Meloni, aunque el Partido Popular de Manfred Weber, el grupo mayoritario en la Cámara, mantiene que Hermanos de Italia debe formar parte de un centro político constructivo que abarque desde los verdes hasta el grupo de Meloni. Eso será hoy en el Parlamento Europeo. Mientras en el Congreso hubo ayer otra comisión de investigación, la que pidieron los partidos independentistas que mantienen las dudas y la teoría de la conspiración sobre los atentados de las Ramblas y Cambrils. El Partido Socialista votó a favor de que se creara esa comisión a cambio del acuerdo con los partidos independentistas. Ayer mismo, Carles Puigdemont volvió a decir que es evidente, dice él, la relación del Estado con los autores de esos atentados de Barcelona de hace unos años. Ayer compareció en esa comisión parlamentaria quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y se encaró, así como ahora escucharán, con la diputada de Junts, Pilar Calvo. Mírenme, por favor, de verdad, míreme a la cara y dígame que yo pude evitar un atentado y no lo atenté. No, jo li pregunto, tot un CNI que s'havia entrevistat en diverses ocasions amb l'imam Essati, no sabia que s'estava preparant un atemptat. El aludir, el imaginar, solo imaginarlo, que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos, es una infamia. Es una maldad y es una vileza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Así respondía la presidenta de México a la amenaza que lanzó ayer Donald Trump de subir los aranceles a los productos mexicanos, canadienses y chinos, y que presagia una guerra comercial. En El Abierto nos va a explicar Javier Ruiz las consecuencias de estas tensiones que ya ayer se notaron en las bolsas. Además, en Madrid, los rectores de 6 universidades públicas, las 6 universidades públicas, han convocado para mañana consejos de gobierno en los que acordarán actuaciones ante su crítica situación económica. Advierten a la comunidad madrileña de que no pueden garantizar la calidad del servicio con la situación actual de asfixia financiera. Piden que se enmiende la partida presupuestaria que prevé un aumento que no llega al 1%. Adela Molina. Los rectores de las 6 universidades públicas madrileñas han convocado para este jueves, de forma simultánea, consejos de gobierno para aprobar acciones extraordinarias ante la asfixia económica a la que les está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El enfrentamiento ya es abierto y en una carta que también tienen previsto publicar el jueves, los responsables de los 6 campus advierten de que en estas condiciones no pueden garantizar la calidad del servicio público. Los rectores de Madrid llevan
tiempo señalando que están al límite, que no llegan para pagar las nóminas ni para mantener las infraestructuras. Reclaman una subida presupuestaria del 18%, unos 200 millones de euros más de lo que reciben ahora, para seguir funcionando, pero en los presupuestos de la comunidad para 2025 el Ejecutivo solo prevé un aumento del 0,9%, menos de 10 millones. Su situación agónica coincide además con los planes del Ejecutivo de Ayuso de autorizar la 14ª universidad privada en la comunidad, a pesar del informe en contra del Ministerio de Universidades. Y las mujeres mayores de 55 años, que todavía tienen por delante 12 años hasta la jubilación, son las que más sufren en el mercado laboral. Es la principal conclusión de un informe de Mafre. Es una información de Mariola Lourido. Las brechas de género en el mercado laboral castigan especialmente a las mujeres seniors. De los 4,5 millones de ocupados mayores de 55 años, el 45% son mujeres frente al 55% de hombres. Las seniors sufren más paro y, a pesar de estar más cualificadas, el 40% tiene estudios universitarios, sus salarios son significativamente más bajos. Trabajan en sectores muy feminizados, sanidad, educación, hostelería. También sufren más el empleo a tiempo parcial por las labores de cuidados y hay menos autónomas. De los más de 1 millón de autónomos seniors, solo el 38% son mujeres y en los puestos directivos de las empresas la brecha es grande. Hay 2 veces más hombres que mujeres seniors en la alta dirección, según un informe de la Fundación Mafre. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Mariola Urrea, Víctor Lapuente y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.